Tema número 5, replanteo. Vamos a ver la primera parte, o sea, tema 5.1, ya que este tema está dividido en dos partes y es necesario prestarle la atención debida. El replanteo vendría a ser la primera acción efectiva de construcción, en este caso de los edificios, ¿no? Pero el replanteo siempre es la primera actividad de todo proceso constructivo, no importa la estructura de la que se trate. El replanteo es un proceso, reitero, ¿no es cierto? Es un proceso, no es una acción, es un conjunto de acciones que se inicia normalmente antes de la construcción propiamente dicha, que la vamos a entender como empezar a poner cosas físicas. Y este proceso continúa de forma paralela a la construcción del edificio hasta que prácticamente se termina. O sea, que la construcción y el replanteo son dos procesos paralelos con un pequeño desfase del replanteo porque el replanteo es previo a cualquier acción de construcción. En otras palabras, si incluiríamos el replanteo como una acción de construcción, como he intentado decirlo al principio, entonces toda acción de construcción, su primera actividad es el replanteo. O sea que vamos a entender el replanteo como algo que se realiza todo el tiempo. Como definición vamos a decir que es un proceso que consiste en transferir la información del proyecto al terreno real. Acá tenemos una imagen donde se trata de representar lo dicho. Sabemos que el proyecto es un conjunto de planos, un conjunto de documentos, puede haber una maqueta como ahí en la figura, y además tenemos otros documentos que no siempre son técnicos, sino administrativos, legales, etcétera, el contrato y otros documentos. Pero todo este conjunto de información que está contenida, ya sea en papeles o en archivos digitales, etcétera, toda esta información está en el papel. Está todo resuelto supuestamente en el proyecto. Están todos los detalles dibujados en los planos, están todos los detalles explicados en las especificaciones, están todas las contingencias previstas en el contrato, está todo realizado, pero es un edificio imaginario. Cuando vamos al terreno, como acá en la fotografía, no hay nada, como se puede ver, ¿no es cierto? Está el suelo y el cielo, y pueden haber probablemente algunos árboles. Acá en esta imagen, felizmente para el constructor, están las dos bardas laterales, o las construcciones laterales, y tenemos aparentemente también una limitación física al fondo. No sabemos si son de los vecinos o propias, pero de alguna manera cierran el espacio, lo cual es una ventaja, porque de no tener estos cierres, tendríamos que hacerlos. ¿Para qué? Para delimitar el espacio físico en el cual tenemos que hacer la construcción. Entonces, el replanteo consiste en la transferencia de toda la información a este espacio. En este espacio no hay nada, fíjense, hay tierra y plantas y de repente basura, ¿no es cierto? Ni siquiera está bien nivelado, ni siquiera está limpio, etcétera. O sea que todas esas acciones preparatorias son previas al replanteo. Y el replanteo viene a ser la primera acción directa del inicio de la construcción. Así como en el papel están impresas las líneas, los números, los datos y las señales respectivas para que podamos reconocer cada cosa, del mismo modo, este es nuestro nuevo escenario y en este escenario tenemos que dibujar dónde van a estar las zapatas, dónde van a estar las vigas, etc. Dense cuenta que para que le llamemos a esto escenario de la construcción de un edificio, bueno, tenemos que imaginarnos varias cosas, porque acá solamente hay un plano que ni siquiera es horizontal, pero si lo nivelamos va a ser un plano horizontal y no tenemos nada más. Y sin embargo el edificio es algo físico en 3 dimensiones que se va a desarrollar no solamente hacia abajo del terreno, sino también hacia arriba del terreno. Entonces cuando hagamos ese desarrollo, ya sea hacia abajo, ya sea hacia arriba, cómo o dónde vamos a representar las imágenes o los dibujos o las señales que están contenidas en los planos. Aparentemente, en una primera instancia, lo que está dibujado en este papel podríamos dibujarlo acá en el suelo, pero ¿qué vamos a hacer con la siguiente planta y todas las demás? Entonces, fíjense que
necesariamente vamos a tener que ir desarrollando la construcción para que físicamente vaya apareciendo en este espacio vacío que en este momento es solamente aire. Van a aparecer seguramente las columnas, va a aparecer una losa de planta del primer piso. En esa losa vamos a tener que dibujar los datos del segundo, y en la losa del segundo piso los datos del tercero, y así sucesivamente el replanteo y las señales y las marcas que tenemos que hacer para, igual que como hicimos en el papel, hicimos líneas, hicimos dibujos. Esos dibujos en este caso van a tener que estar en el edificio que físicamente se vaya desarrollando. Por eso decimos que el replanteo no es una acción inicial solamente. La acción inicial del replanteo es solamente el punto de partida, porque a partir de esta acción inicial se siguen las demás acciones, igual que la construcción. A partir de una acción inicial se inicia una serie de acciones y actividades que finalmente concluirán en la última acción o en la última actividad que da por terminada la construcción, ¿verdad? Lo mismo en el replanteo, será una serie de acciones, un proceso que irá acompañando al desarrollo físico del terreno, del edificio. Es más, no se puede hacer el replanteo si no existe el complemento físico, porque ese va a ser el escenario en el cual desarrollemos el replanteo. Entonces, con esas ideas, sí, vamos a comentar algunos detalles sobre el... Entonces, toda vez que hemos definido lo que es el replanteo en términos generales, vamos a dar otra definición que acompaña al replanteo propiamente dicho, que es la señalización. La señalización, como su nombre lo indica, consiste en colocar señas o marcas o hacer físicas las señales del replanteo. Eso es señalización. A medida que vayamos desarrollando la construcción, vamos a ir colocando señales. En un principio lo haremos en el suelo, que es el escenario físico, como decía hace un momento, y después iremos utilizando como escenario el propio edificio, en el cual iremos colocando señales de diversos tipos, de modo que a través de estas señales en cualquier momento podamos reproducir, ¿sí?, todo lo que hemos proyectado en los planos y todo lo que hemos especificado en los documentos. A través de estas señales podremos, por ejemplo, señalar la posición de un muro, y esa señal nos servirá para fijar dónde tiene que construirse el muro. Exactamente todo lo que está definido en los planos como formas, como dimensiones, como posiciones, etcétera, exactamente tiene que representarse en el espacio físico que se vaya construyendo y que inicialmente va a ser el propio terreno. Y ojo, que vale la pena comentar, de que como los planos están en un papel o en la pantalla de la computadora, están en dos dimensiones, el terreno también en este momento tiene dos dimensiones, pero a medida que desarrolle en el eje Z, ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo, vamos a tener tres dimensiones, o sea que el edificio va a ser espacial. Y los datos que tenemos en los planos, ya hemos hablado de la planta, las elevaciones, los cortes, con todos esos datos vamos a ir construyendo la tridimensionalidad del edificio en el escenario físico que tenemos acá. Entonces la señalización no es otra cosa que poner marcas que nos van a auxiliar en el proceso. Lo primero que se hace para el replanteo es determinar un sistema de ejes de referencia. Algunos proyectistas, algunos arquitectos ya colocan este sistema de ejes en su proyecto, y si en un proyecto no los tenemos en los planos, entonces es aconsejable desarrollar este sistema. ¿Qué es el sistema de ejes de referencia? Como su nombre lo indica, es un conjunto de ejes ortogonales, normalmente son ortogonales, como vemos en esta figura, que se incluyen o se insertan en el plano arquitectónico de planta, en el principal plano arquitectónico, que es el plano de planta baja. Como bien sabemos, encima de la planta baja van a ir todos los demás pisos hacia arriba, y debajo de la planta baja van a ir todos los demás pisos hacia abajo, o subsuelos, como le podríamos llamar, que se van a desarrollar del nivel 0 para abajo. Entonces la planta baja es la
la principal en este sentido porque es el punto de inicio de la construcción y además de alguna manera, aunque ya lo hemos aclarado que no es así exactamente, pero de alguna manera coincide con el nivel del terreno, ¿no es cierto? Cuando vayamos a construir, lo primero que vamos a construir seguramente es la planta baja. ¿Y dónde la vamos a construir? Encima del terreno. A partir de ahí, sobre la planta baja vendrá el primer piso y así sucesivamente se irá desarrollando la construcción hacia abajo y también a partir del nivel del terreno se irá excavando si es que van a haber plantas por debajo de la planta baja. Entonces, fíjense que es el punto de partida. Entonces, el trazado de un sistema de ejes de referencia, como que es lo que estamos hablando, va a ser principal, le vamos a llamar principal cuando está trazado en el nivel de la planta baja o en la superficie del terreno. A este sistema de ejes de referencia, que es un conjunto de ejes ortogonales en la dirección X y en la dirección Y, como se ven acá en líneas rojas, a ese sistema entonces le vamos a llamar sistema principal de ejes de referencia o sistema de ejes principales también. ¿Por qué decimos principales? Porque estos ejes, como se puede ver en este pequeño ejemplo, coinciden con los elementos principales del plano de arquitectura. Acá tenemos, por ejemplo, un muro, ¿verdad? Acá tenemos otro muro y otro muro. Generalmente los edificios tienen líneas perpendiculares, no siempre es así, ¿verdad? Pero en general vamos a definir el sistema de ejes principales como el que pasa por los elementos principales. Como bien sabemos, en este plano de planta baja se observan los muros, pero debajo de los muros están sus cimientos, sus sobrecimientos, su cimiento, probablemente debajo, si es que hay un subsuelo, estén los otros muros de los otros pisos que están subterráneos. Y también podemos ver que en la intersección de los ejes, en la intersección de los muros probablemente están las columnas y debajo de las columnas estén sus zapatas respectivas o su fundación. Por lo tanto, fíjense, por eso se llama principales, porque coinciden con los elementos principales de la planta arquitectónica. Como bien sabemos, el desarrollo del edificio, por ejemplo, hacia arriba, si es que aquí tenemos una columna y aquí tenemos otra y así sucesivamente, vamos a usar columnas que para el segundo piso, para el tercero y los demás, columnas que coincidan con estas, ¿verdad? Eso es lo usual, obviamente no es obligatorio, pero normalmente una columna que está en el piso número 80 llega hasta la planta baja, ¿verdad? Normalmente el cálculo estructural nos sugiere eso, y si por alguna razón no hay una coincidencia entre la columna en un nivel con la columna en otro nivel, con la supuesta columna o con la cercana, si es que no coincide de otro nivel, es por alguna razón particular, lo cual nos crea un problema estructural un poco más complejo. Pero en general lo que queremos decir es que el sistema de ejes principales justamente pasa por las estructuras principales. Y estas estructuras principales normalmente están definidas por los muros principales de la distribución arquitectónica. No siempre estos muros se van a repetir en los otros pisos, por supuesto, pero el plano de la planta baja, como decíamos, es el sistema base, no necesariamente el mismo para todo el edificio, pero es en el que se basa el diseño arquitectónico de todo el edificio, tanto para arriba como para abajo. Por lo menos eso resulta ser lo más lógico. No es indispensable, ¿verdad? Cada planta inclusive puede tener distinta área, distinta forma, pero son decisiones que complican no solamente el cálculo, sino también la construcción. Sin embargo, no está prohibido. Pero nos estamos refiriendo a los aspectos comunes que generalmente se presentan. Entonces, repasando un poquito. Acá vemos la pared esta, el conjunto de muros que están acá, otros muros paralelos y otros muros paralelos. Fíjense que aquí también tenemos un muro, pero no parece ser principal, ¿verdad? No parece ser que esta cocina, porque aquí está encerrando la cocina y está con verde, no parece ser que el muro de esta cocina se repita hasta el 10.º piso, hacia arriba, por ejemplo, ni que se repita hacia abajo, porque inclusive la disposición de la cocina o de cualquier otro elemento arquitectónico puede ser diferente en los demás pisos. Pero también se da la coincidencia de que puede ser un edificio de 10 pisos donde todas las plantas sean iguales. En ese caso, esta línea verde que está representando a su eje, se convertiría en un eje principal. Sin embargo, para poder explicar
he nominado con ejes principales solamente estos muros que se nota que van de extremo a extremo y por eso le llamamos principales. Lo he hecho en la dirección X y también en la dirección Y, donde podemos ver un eje, otro acá, que coinciden con los muros, ¿verdad? Aquí podríamos argumentar lo mismo que hace un rato, pero bueno, lo he tomado como eje principal. Finalmente no es una decisión que sea determinante el hecho de que se llame principal o no, pero la idea es esa, ¿no? Tener un poco ordenadas las ideas, la secuencia, la importancia de las cosas. La importancia que le demos a los ejes va a ser como derivación la importancia de los elementos a los cuales se refiere. En este caso, fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4 ejes verticales y 1, 2, 3 ejes horizontales. Los ejes horizontales, que son horizontales por casualidad, ya hemos dicho, porque la orientación del dibujo convencionalmente se la hace así. Seguramente aquí en esta parte de abajo estaría la calle, pero ahora ya no nos estamos ocupando de lo exterior, sino de lo interior del edificio, entonces le llamamos la dirección X a los que son horizontales y la dirección Y a los que son verticales. Para la dirección X le llamamos A, B, C y así sucesivamente a todos los ejes, empezando del primero, y el primero es el del frente, ¿verdad? Vale decir el que está abajo, en la posición de abajo, mirando el plano tal como lo estamos haciendo. En el sentido vertical, o en la dirección vertical, mejor dicho, la numeración va de izquierda a derecha, ¿no? Aquí tenemos eje 1, eje 2, eje 3 y eje 4. Normalmente la nominación de ejes en una dirección es con letras y en otra dirección con números. No hay una convención que diga que los horizontales tienen que ser con letras y los verticales con números, y viceversa. O sea que uno escoge cómo quiera llamarlos, pero es bueno diferenciarlos, ¿no? Entonces, de esa manera, el eje A, el eje B y el eje C sabemos que están en esa dirección, y si el edificio tiene 10 pisos y tardamos un año en construirlo, durante todo ese año, todos los albañiles, todos los arquitectos, todos los calculistas, todos los operadores, los electricistas, los plomeros, todo el mundo va a saber que este es el eje E, este es el eje B y este es el eje C, y si se repiten las plantas hasta el 10.º piso, bueno, esos ejes se van a mantener en la misma posición. Y si no se repiten o hay casos de muros especiales, como por ejemplo este pedacito que cierra el baño, lo vemos, no es un eje principal, por eso lo he dibujado con verde. Tampoco este otro ya que hablamos de la cocina. Entonces, a estos ejes que están con otro color, en este caso no es necesario hacerlos con otro color, por supuesto, pero a estos ejes que están con verde se les llama ejes secundarios, ¿no? Principal o primario y secundario, ¿verdad? Secundarios que quiere decir que tienen un poco menor importancia, ¿verdad? Se supondría que los ejes secundarios no se van a proyectar o no se van a repetir en las otras plantas, pero eso no es un requisito, ¿correcto? Y también en este plano no existe ninguna figura inclinada, todas son perpendiculares, pero si existiera, digamos, un muro aquí inclinado por cualquier razón, quiero decir oblicuo, ¿no? No inclinado, oblicuo, es decir, que no corresponde a ninguna de las dos direcciones, ni X ni Y, sino que está con algún ángulo en relación a ellos, una línea oblicua por acá que representa un muro, digamos, porque el arquitecto se le ocurrió hacerlo así. Entonces no coincide ni con los X principales ni con los Y principales, y tampoco con los X, no corresponde que esté con los X secundarios ni con los Y secundarios. Entonces a esos ejes se les llama ejes complementarios o derivados, le podemos llamar como mejor nos parezca, pero son tres categorías de ejes, ¿no es cierto? Los ejes principales, los ejes secundarios y los ejes derivados, si los queremos llamar así. Observemos otro detalle acá, que los nombres de los ejes principales, ya hemos dicho cómo se eligen, pueden haber 20, 30 ejes horizontales y 20 o 30 ejes verticales. A los ejes secundarios, que pueden ser inclusive más que los principales, lo que hacemos es darles el nombre del eje más próximo anterior. En este caso, entre los ejes A y B, el eje anterior es A. Entonces, a todos los ejes secundarios que estén en este tramo, le vamos a llamar A', A segunda, A tercera, etc. También podemos llamarle A sub 1, A sub 2, A sub 3. Así, cualquier persona que por teléfono
está hablando de un país a otro y le dice, no te olvides que tienen que poner el cable en el eje A4, automáticamente ya sabe, ¿no?, en qué posición está el eje y que es paralelo a los ejes que están nominados con letras, puesto que estamos diciendo A. Y si estamos diciendo A4, quiere decir que está entre los ejes A y B. Entonces acá tenemos un eje B' y también tenemos un 3' que nos muestra que está entre los ejes 3 y 4 y siempre adquiere el nombre del eje anterior, siguiendo la secuencia de numeración. En cuanto a los ejes derivados, que pueden ser oblicuos o también pueden ser curvos, fíjense que puede haber algún muro o alguna cosa curva acá y necesitamos también ubicarla, porque en el replanteo lo que vamos a hacer va a ser reproducir estos ejes y todas las señales que estamos haciendo, las vamos a reproducir en el terreno. Y en base a esos ejes, en el terreno o en el espacio físico que ya hemos descrito, que va a ser el propio edificio, en esos escenarios físicos reales, en el espacio físico real, vamos a marcar o vamos a señalar justamente la posición de estos ejes. Y en esa posición de estos ejes, en base a esa posición de los ejes, vamos a determinar la posición de los muros, la posición de las columnas, la posición de las vigas, la posición de las losas, la posición de los artefactos sanitarios, la posición de cualquier elemento que tenga la construcción. Para eso nos va a servir los sistemas de ejes y por eso se llaman de referencia, porque refiriéndonos a estos ejes es que vamos a ubicar la posición exacta tridimensional en los ejes X y Z de todos los elementos que contenga el edificio. Es decir, no vamos a reproducir la cama, no vamos a reproducir el muro, no vamos a dibujar la tina de baño, sino lo que vamos a dibujar en el espacio físico real son los ejes. Supongamos que ya tenemos trazado en el 10º piso el eje C y el eje 2 y el eje 3. Sabemos que entre el eje 2 y el 3 y pegado al eje C está esta tina de baño. Entonces, en base a estos ejes, una vez trazados, vamos a medir el ancho que le corresponde a la tina y la vamos a trazar la tina. Es decir, también eso nos ayuda en este momento a definir lo que es el replanteo general y lo que es el replanteo específico. El replanteo general es la reproducción de los ejes, en este caso estamos hablando del plano XY, y el replanteo específico es el replanteo del objeto que ya queremos materializar. En el ejemplo que acabo de decir, por la tina, ¿no?, la tina de baño, puede ser el revoque, puede ser el muro, puede ser la columna, puede ser cualquier elemento de la construcción propiamente dicha. Dibujarlo en el espacio real, aprovechando el escenario que nos brinda, la pizarra que nos brinda la propia construcción y el terreno inicialmente, a eso se llama replanteo específico. Cuando replanteamos o dibujamos o trazamos la posición de una viga con su ancho, su altura y toda su posición física, espacial, con coordenadas X y Z en el espacio físico real, a eso se llama replanteo específico. Pero este replanteo específico se hace posible gracias al replanteo general, que el replanteo general es el trazado de los ejes que ya hemos mencionado. Y estos ejes se trazan en cada nivel que quisiéramos. Si estamos excavando, podemos trazar cuantos sistemas derivados del sistema base queramos. El sistema base, entonces, repitiendo y recapitulando, es el sistema que trazamos en la planta baja, ¿no es cierto?, o en el terreno. De hecho, lo dibujamos en el terreno, los ejes estos se trazan en el terreno y la señalización justamente se usa para marcar dónde están estos ejes, porque de nada serviría que hoy día los tracemos y mañana volvemos y tenemos que trazarlos de nuevo. Entonces se utiliza un sistema de señalización para dejar marcas en el terreno o en el espacio físico, de modo que al día siguiente volvemos y vemos dónde están las marcas y por supuesto, como estamos hablando de una marca o de una señal, por supuesto tiene que tener una referencia. Entonces, si tenemos una señal que está marcada como 1, quiere decir que ahí está el eje 1. Si tenemos una señal que está marcada como C, quiere decir que ahí está el eje C, ¿verdad? Y lo mismo el B' y todos los demás ejes o puntos que quisiéramos señalar físicamente en el espacio real. Entonces, estas señales nos sirven para reproducir los sistemas de referencia en el momento que quisiéramos. Por lo tanto, tenemos que diferenciar el sistema base que va a estar en la planta baja y en el terreno físico real
cuando ya desarrollemos la construcción, ya sea para abajo, ya sea para arriba, no vamos a tener que, por ejemplo, si estamos en el subsuelo número 2, 2 pisos más abajo de la planta baja, no vamos a subir, ¿no es cierto?, por las escaleras hasta el terreno para ver dónde está el eje B. Por supuesto que no, ¿no es cierto? Entonces, en cada nivel que vayamos trabajando, tanto hacia abajo del terreno como hacia arriba del mismo, vamos a ir trazando nuevos sistemas de referencia. Nuevos sistemas. El sistema base, entonces, es el que nos sirve como referencia el plano arquitectónico de la planta baja, que es el principal. En base a ese trazamos el sistema base, definimos el sistema base, señalizamos el sistema base y luego, cuando ejecutemos la construcción, ya sea hacia abajo o hacia arriba o hacia ambas direcciones, abajo y arriba, a medida que se vaya desarrollando el trabajo, vamos a ir proyectando el sistema base y complementándolo con nuevos datos, si es que los tuviera, ¿no es cierto? O eliminando aquellos que no los tuvieran. Me refiero a que, por ejemplo, si este eje A' que hemos llamado no se reproduce en el subsuelo 1, entonces no tenemos para qué trazarlo. Pero sin embargo puede haber otro tipo de eje ahí que no está en el sistema base, pero que sí corresponde al sistema de referencia del subsuelo 1, entonces obviamente lo tendremos que trazar. En otras palabras, cada nivel, sea por abajo o sea por arriba, y sea arquitectónico, sea de estructuras, sea de instalaciones, sea de cualquier parte de la construcción, nos exigirá o nos pedirá, por decirlo así, un sistema de ejes de referencia. Ya hemos dicho que el sistema de ejes de referencia nos ayuda a ubicar cualquier elemento o cualquier punto en el espacio tridimensional de la construcción. Por lo tanto, si los instaladores eléctricos quieren saber dónde exactamente tienen que poner un foco, con el sistema de referencia asociado al nivel donde están trabajando, si ese foco está en el 8º piso, entonces tienen que usar el sistema de referencia del 8º piso. ¿Qué es el sistema de referencia del 8º piso y del 7º y del 5º y del subsuelo 1 y del sistema del nivel X? ¿Qué son estos sistemas? Son proyecciones derivadas del sistema base. ¿Cómo se proyectan? Verticalmente, podríamos decirlo con una plomada, ¿no es cierto? Cada punto, este punto que voy a marcar, que está en la intersección entre el eje 2 y el punto C, si yo pongo una plomada perpendicular al papel, se va a proyectar tanto hacia abajo como hacia arriba. Entonces, el trabajo de construir nuevos sistemas de referencia consiste simplemente en proyectar verticalmente el sistema base. Como ya hemos dicho al principio, el sistema base no necesariamente se va a reproducir con exactitud, no va a ser una calca en los demás pisos, ni arriba ni abajo. Cada piso puede tener sus peculiaridades, en algunos diseños puede ser totalmente distinto, pero ya hemos hablado que estructuralmente, por lo menos en la parte de las columnas, que son las intersecciones de los ejes, va a tener que haber nomás cierta compatibilidad, ¿no es cierto?, entre la planta baja y el último piso, un piso número 120. Va a tener que haber cierta compatibilidad, si no es total y absoluta, por lo menos parcial. Entonces, se supone que el sistema base es, como su nombre lo indica, una referencia básica para todo el edificio. Por eso se llama sistema de ejes principales. Se supondría que esos ejes principales se van a reproducir en todo el edificio, pero no es obligatorio. Si en algún piso la proyección de la planta baja no es la planta baja entera, sino solamente es la mitad, entonces varios de esos ejes no van a llegar hasta ese nivel, ¿verdad? Entonces, un poco de sentido común, pero a los sistemas de referencia que se van trazando, tanto arriba como abajo, y que son supuestamente proyecciones del sistema base, derivados del sistema base, hijos del sistema base, se les llama sistemas auxiliares. Sistemas auxiliares de referencia o sistema de referencia de ejes auxiliares, como se lo quiera llamar, pero cuando decimos auxiliares significa que son derivados del sistema base y que no están en el nivel de la planta baja, sino que están o más abajo o más arriba. Cada nivel puede tener un sistema auxiliar, no hay limitación en cuanto al número de sistemas auxiliares que existan. Los sistemas auxiliares constan de los mismos ejes que el sistema base siempre que fueran necesarios, ¿verdad? Y también pueden tener nuevos ejes propios de su propio nivel, ¿no?
que solamente se reproducen en su propio nivel. Y en base a estos sistemas, en general ahora podemos decir que tenemos n sistemas de referencia, un sistema base y n-1 sistemas auxiliares. El edificio en el nivel que sea y va para la especialidad que sea y para el objeto que sea, estará referido a su respectivo nivel, o perdón, a su respectivo sistema de referencia en el nivel correspondiente. No importa si ese nivel está 100 pisos más abajo o 5 pisos más abajo, más arriba, quería decir con los 100, o 5 pisos más abajo. ¿Correcto? Entonces, en general, entonces, el replanteo general o el replanteo inicial, si se quiere, es la construcción de un sistema base. Y a medida que el proyecto vaya desarrollándose, la construcción vaya desarrollándose, nos va a proporcionar un espacio físico, las paredes, las columnas, las losas, etcétera, nos van a servir como elementos físicos para seguir proyectando los demás sistemas que van a ser auxiliares, en este caso, que los vamos a llamar auxiliares. Acá tenemos un gráfico que nos muestra el trazado del primer eje principal en la planta baja, ¿no es cierto? Habíamos hablado de la línea municipal, aquí está la línea municipal, habíamos hablado del retiro frontal, fíjense que el retiro frontal está acotado a la línea de construcción, esta es la primera línea de construcción, que es la línea externa del primer muro, ¿verdad? Entonces el retiro va hasta ahí, y tendríamos que aumentarle medio espesor del muro, ¿verdad? Porque nos estamos basando en el muro para poder trazar la posición exacta de nuestro primer eje en la dirección X. Aquí tenemos otro gráfico un poquito más completo, donde vemos lo mismo. Aquí está la calle, estas dos líneas azules extremas son los límites del lote, este es el frente de los lotes, un lote, dos lotes, tres lotes. Y como se puede ver, a partir de la línea municipal ponemos el retiro frontal, que es hasta la línea de construcción. Del retiro de la línea de construcción medimos la mitad del muro porque estamos adoptando el muro como elemento para fijar la posición del eje. Tomamos la mitad para que sea un eje central, simétrica o simétrico en relación al muro. Y ahí es donde fijamos el eje 1. A partir de ese eje 1, todos los paralelos, acá tenemos un ejemplo con el eje 2, coincidirán con los elementos principales de la construcción. Eso ya lo dijimos, lo estamos mostrando simplemente. Lo mismo podemos hacer con los ejes verticales. Por ejemplo, acá tenemos el lindero izquierdo, tenemos el retiro lateral izquierdo, llega hasta el muro consiguiente, respetamos el retiro. A partir de esa línea medimos el medio espesor del muro, que está aquí, medio espesor del muro, y ahí será la posición, ¿verdad? La posición del elemento, del eje vertical, en este caso, que va a ser el eje A, ¿verdad? El eje A. Entonces, aquí tenemos el eje A, que es el primer eje, y los subsiguientes irán adquiriendo sus nombres de izquierda a derecha, el eje B, el eje C. Acá, para simplificar el dibujo, solamente hay otro eje, que es el eje B, y que justamente coincide con el límite del lote, pero podemos ver que aquí también hay un medio espesor, porque ya hemos dicho que los ejes generalmente son los ejes de los muros, los ejes de las vigas. Dense cuenta que si colocamos una viga acá, va a ser el eje de la viga. Si colocamos una columna aquí, va a ser justo en la intersección de los ejes. Si esa columna va a tener una zapata, también va a estar ubicada en relación a esos ejes. Si no es una zapata de borde, si no es una zapata como esta al centro, estará también la zapata en coincidencia, su posición en coincidencia con la intersección de los ejes. Si aquí hay una losa en la planta alta, por ejemplo, vamos a ver que la losa está comprendida en su perímetro por los ejes que la demarcan. Y así sucesivamente podemos ver la gran utilidad que nos prestan los ejes. Bueno, hemos hablado de todo lo relativo al plano horizontal. ¿Qué hacemos con el plano vertical? O perdón, con el eje vertical, porque ya hemos dicho que el replanteo incluye toda referencia tridimensional en los ejes X, Y Z. Pero solamente hemos hablado del plano X, Y, de todo lo que pasa tanto en el nivel del terreno como para arriba y para abajo. Pero no hemos hablado del eje Z. El eje Z, como sabemos, es una cota. Y el tema es un poco más sencillo, ¿no es cierto? Porque ya hemos dicho que la cota 0 suele ser el nivel de la planta baja y que lo determinamos con la cota del cordón de acera que supuestamente nos da la alcaldía. Entonces, una vez definida la cota 0, todos los niveles
verticales van a estar definidos en el plano con su respectivo acotamiento, dimensionamiento, ¿verdad? Del piso de la planta baja al piso del primer piso va a haber 350 metros, por ejemplo, o 352.14, y esa cifra, tranquilamente, lo único que tenemos que hacer es medirla verticalmente. Entonces, en definitiva, y para no cometer errores futuros de apreciación, algunas veces en un examen he preguntado algún asunto de los sistemas de referencia y me han contestado solamente, han hecho lo mismo que yo estoy haciendo en esta explicación, hablar solamente de los ejes X y se han olvidado de mencionar que el sistema de referencia incluye la dirección Z. Entonces, cuando hablemos de sistema base de referencia, son los ejes X, y los niveles Z correspondientes al espacio en el cual estamos trabajando, en este caso, digamos, la planta baja. ¿Y qué es el nivel? El nivel es una línea horizontal trazada donde sea, ¿no? Trazada en una estaca vertical, trazada en una pared, trazada en algún lugar, y esa línea vertical nos indica un nivel, una cota. A partir de esa cota se medirán las cotas hacia arriba y las cotas hacia abajo. Y hemos dicho que por comodidad se le llama cota cero a la cota del piso terminado de la planta baja. A partir de ahí, entonces, adquieren nombre y apellido todas las cotas, sea para arriba o sea para abajo del edificio. Entonces, cuando hablemos de un sistema auxiliar que está en el octavo piso, también tenemos que hablar de los niveles del octavo piso. Y esos niveles del octavo piso no son más que la sumatoria a partir del cero, ¿no? Si estamos en el octavo piso, digamos a 3 metros por piso, 3 por 8, 24, el nivel de la ventana del octavo piso será, qué sé yo, 24.33, ¿no? Pero ese 24.33 no lo vamos a medir desde el cero, lo vamos a medir a partir de los niveles de referencia del piso 8. Vale decir, por ejemplo, a 60 centímetros del piso del nivel 8, ¿verdad? Entonces, el sistema auxiliar del piso 8 va a ser la referencia para todos los ejes horizontales y vertical, el eje vertical Z del piso 8 y todos los elementos que estén en el piso 8. El sistema auxiliar del subsuelo 1 va a tener todas las referencias, incluida la cota 0, menos 450, supongamos, 4.51 metros, que es la cota del sistema auxiliar de referencia para ese nivel que estamos trabajando. Ok, esto sería por el momento.